Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hace unos días tuvimos el honor de ser invitados a una conversación con Mauricio Cárdenas y la Cámara Verde de Comercio en un evento que se llama el Climate Week. Ahí hubo más de 140 conferencistas y panelistas que intervinimos entre el 19 y 24 de septiembre a lo largo de más de 60 horas de transmisión. Y Mauricio Cárdenas y la Cámara Verde de Comercio estaban invitándonos a una conversación acerca del rol de las startups en los temas de sostenibilidad, en los temas de justicia social, en los temas de plenitud espiritual. Y aprovechamos la conversación con un invitado, Jorge Monje Manrique, que nos estuvo acompañando, una de las personas que más se ha metido en el tema del drawdown, en particular en Colombia, a entender las métricas de lo que significa reversar el calentamiento global a través de la captura de dióxido de carbono del ambiente y de entender cuáles son las métricas para la captura de gigatoneladas de dióxido de carbono y bajarlas a la tierra nuevamente. Él mismo tiene un emprendimiento que nos cuenta en la conversación y hoy quisimos básicamente compartirles a ustedes cuál es esa conversación que tuvimos ese día con Jorge Manrique en el contexto del Climate Week. Creemos que es una conversación relevante para todas las personas que estamos queriendo apostarle a lograr un impacto que de aquí al 2030, 2050 ayude a reversar los efectos del dióxido de carbono en el ambiente, trayéndolo y capturándolo nuevamente a la Tierra con métricas precisas, no solamente los ODS de las Naciones Unidas, sino también las métricas, como les cuento, del drawdown. Los invitamos a esta conversación muy especial y esperamos que ustedes la disfruten. Bienvenidos. Estamos aquí también con Jorge Monje. Le voy a pedir a Jorge también que abra su micrófono, además para que él pueda aparecer en pantalla y lo puedan ver también. ¿Yo, Jorge? Hola. Bien, muy bien. Un gusto estar acá. Un breve contexto de por qué estamos acá, Jorge y yo, y de por qué esta conversación. Básicamente estábamos en una conversación hace unas semanas con Mauricio, con Mauricio Cárdenas, cuando él estaba aquí en Bogotá, y estuvimos conversando de un proyecto, de una iniciativa que nosotros tenemos que se llama el Transformation Agents Mastermind, el TAM, por las siglas de esas palabras en inglés, que es básicamente las mentes maestras de la transformación, digamos que así nos llamamos. Tenemos, como ustedes pueden ver en mi fondo, tenemos un programa que pueden ustedes ver en cualquiera de las plataformas de podcast como YouTube, como Spotify o como Apple Podcast, que se llama el ADN Transformador. ¿Por qué? Porque estábamos conversando con él del tema de lo que se requiere de nosotros como seres humanos para poder generar la transformación que nosotros queremos del mundo y en el mundo, para lograr cómo acceder a ese futuro más hermoso. Voy aquí a parafrasear a la persona que realmente me inspiró para esta frase y es eh, poder acceder al mundo más hermoso y al futuro más hermoso que nuestros corazones saben que es posible. Esa es una frase de Charles Eisenstein. Y básicamente nosotros hemos venido trabajando como TAM y como NUA, que es Nuevo Habitante. Hemos venido trabajando en acompañar a personas y organizaciones en temas que están relacionados con la transformación. Por un lado, por supuesto, con la transformación personal, pero sobre todo con la transformación más allá del desarrollo personal, con la transformación de lo que nosotros llamamos de los sistemas de los cuales nosotros hacemos parte. Y la reflexión que tiene que ver con esto en lo que nos vamos a meter, y ya ahorita le voy a dar también la palabra también a Jorge para que él se presente. eh, la reflexión que tenemos es que, o que yo tengo y que tenemos con el TAM es la siguiente. Nosotros como seres humanos estamos teniendo un impacto en este planeta, bien sea que lo admitamos o no lo admitamos y que nos hagamos responsables de eso o no. Eso está ahí y eso de todas formas está generando, digamos, una reputación, una identidad de nosotros en otros.
Otros ven de nosotros que somos las personas que estamos contribuyendo a las soluciones o las personas que quizás las estamos ignorando, o incluso podría ser que en el peor de los casos estemos siendo las personas ante ojos de otros que están contribuyendo al daño de lo que está pasando hoy en día en el planeta. Y nosotros hemos pensado que para poder transformar lo que está sucediendo en el planeta necesitamos, entre otras cosas, que haya personas que están dedicadas a transformar sistemas, que están dedicadas a transformar todo aquello que está contribuyendo a los resultados que no son deseables para nosotros. ¿Y qué es un sistema? Un sistema, desde una definición muy sencilla, es una entidad que tiene la capacidad de producir resultados que una sola persona no puede. Y eso es para nosotros lo que son las organizaciones y eso es lo que son para nosotros las empresas. Son entidades que están produciendo resultados más grandes que lo que puede producir y generar una sola persona y un solo individuo. Y por eso nos importa mucho trabajar en ese sentido. Y por eso esta conversación del rol de las startups y sobre todo, lo voy a poner más específicamente, el rol de los emprendedores en generar resultados distintos y en construir esa realidad que nosotros realmente queremos ver para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Porque las decisiones que estamos tomando hoy en día, hay personas que dicen van a impactar los próximos 1000 años de la humanidad. Entonces, en ese contexto, conversábamos con Mauricio y dijimos, qué bueno aprovechar este foro y este evento para poder, digamos, traer un mensaje y una reflexión que espero que sea valiosa para todas las personas que nos van a estar acompañando. Y qué bueno traer a una de las personas que más se ha metido en el tema de qué se necesita de nosotros para poder revertir el calentamiento global. Y eso viene inspirado de un trabajo que hizo un foro de científicos que se resume en un libro que ellos publicaron que se llama el proyecto Drawdown. Y Drawdown significa, digamos, capturar. ¿Capturar qué? Capturar dióxido de carbono del ambiente para volverlo a llevar a la Tierra, de tal manera que podamos bajar el efecto de calentamiento global y volver a estar en promedios de temperatura en el planeta que sean aceptables y que sean sobre todo buenos para la vida, para lo vital. Entonces, Jorge es una de las personas que más se ha metido en el tema. Es una persona que además es fundador de una fundación que se llama El Escarabajo Verde, que trabaja en la zona de los Andes aquí en Colombia, en la zona de Machetá. Para quienes quizás no conozcan, esto está a más o menos 1 hora y media de Bogotá, al norte de Bogotá, y él se ha dedicado a trabajar allá en todo el tema de repoblar el bosque andino. Y él lo dice mucho mejor que yo. Entonces le voy a dar a Jorge la palabra para que se presente un poco y para que podamos entrar en esta conversación en la que esperamos que puedan participar también todas las personas que están ahorita en la llamada, que estoy viendo que somos cerca de 15. Entonces, Jorge, adelante. Hola, muchas gracias Andrés por la invitación y muchas gracias a la Cámara de Comercio Verde por abrir estas posibilidades y estas conversaciones que definitivamente son fundamentales para poder llevar a cabo los objetivos que necesitamos de aquí al 2030 y al 2050, que son esos 2 años los que se convierten en el mantra de muchos de nosotros. ¿Qué va a pasar en el 2030? ¿Qué va a pasar en el 2050? Y que pues esos dos años a mí me conectan mucho con las nuevas generaciones. Con mi hija Isabel, que tiene 13 años, que espero que cuando esté en el 2030 y 2050, cuando tenga las canas que yo tengo en este momento, tal vez pueda disfrutar de lo mismo que estamos disfrutando nosotros ahorita, o no estar en los problemas que los universos distópicos nos muestran en las películas. Soy el fundador y director ejecutivo de la Fundación El Escarabajo Verde. La Fundación El Escarabajo Verde es una startup social que tiene como propósito recorrer, reconectar y repoblar 4.5 millones de hectáreas de bosque andino de aquí al 2050, lo que equivale a capturar 1 giga de carbono, y ahorita hablamos de eso un poquito, que aporte precisamente como sumidero de carbono al revertir el calentamiento global. Con todo lo que eso implica, ya no me erizo tanto y ya no me sudan tanto las manos cuando digo 4.5 millones de hectáreas,
porque tiene que ver precisamente con asumir la responsabilidad de una declaración de ese tamaño y lo que implica en términos de prepararse y de ver las posibilidades para poder llegar ahí. Y a la conclusión que llegamos nosotros es que el trabajo ambiental es 80% social. El trabajo ambiental es muy técnico, pero son las comunidades, son las personas que habitan los territorios, nuestros campesinos aquí en nuestras montañas en Colombia, los que darían la viabilidad a que efectivamente podamos generar una captura de esa magnitud de la mano de la sociedad civil, haciendo comunidad. Entonces, unido a ese anhelo ambiental, también está el desarrollo social de las comunidades campesinas y lo que implica que una persona, que un campesino pueda hacer una transición de un monocultivo a un bosque que produzca comida, por ejemplo, y que se convierta en un sustento mucho más interesante que el cultivo de la papa y la cebolla, como lo hacemos acá en el territorio en donde nos encontramos en este momento, donde empezamos, que es Machetá, Cundinamarca, la provincia de Almeida en Cundinamarca, en Colombia. Entonces, en eso estamos y pues estamos para conversar un poquito acá del tema y muchas gracias de nuevo por la invitación, Andrés. Bueno, no, y gracias por la corrección, ya mencioné la corrección por el interno, estamos 15 personas en esta sala, que es la sala interna de los presentadores, pues hay muchísima gente que nos está escuchando por fuera, además en LinkedIn, en Zoom, en Twitter, en Instagram, etcétera. Pero bueno, Jorge, estábamos nosotros conversando, y para meternos más de fondo en el tema, estábamos conversando antes de entrar acá, de 3 principios básicos para este tema de la transformación y de lo que se necesita para poder realmente revertir el cambio climático. Y me gustaría pedirle que nos comparta esos 3 principios, que me parece que son claves para nosotros y para los emprendedores, y nosotros somos emprendedores también, de en dónde es que necesitamos enfocarnos. Listo. Digamos que son 3 elementos fundamentales que son necesarios para poder revertir el calentamiento global o revertir el cambio climático o detener el cambio climático. Antes de decir esos 3, es importante poner el contexto de que en el imaginario de muchos de nosotros está que hay que frenar el cambio climático, como poner la película en cámara lenta para que no acabe tan rápido, ¿sí? La hipótesis, el concepto que ha construido el drawdown es que el calentamiento global sí se puede revertir, que sí estamos a tiempo para hacerlo y que es importante hacernos cargo de 3 cosas fundamentales para que eso suceda. Y que hay muchas cosas que ya están sucediendo en el mundo y ahorita lo miramos y que hay cómo hacerse cargo de esos 3 elementos. El primero es que hay que reducir las fuentes y reducir las fuentes o alaceros. Una cosa es la captura y otra cosa es la emisión de gases de efecto invernadero. Y hay un mito con el carbono, además, que es que lo que hay es que capturar carbono. El carbono tal vez es uno de los que menos efectos generan en términos de calentamiento global, incluso menos que el metano. Poniendo un contexto como para que se hagan una idea, lo que hace el gas metano en el mundo con el desperdicio de comida o con los gases que emiten las vacas es mucho más complejo en términos de calentamiento global que todo el CO2 que emiten los vehículos en el mundo. Ahí les dejo ese datico como para que lo vayan digiriendo de una vez, porque a veces pensamos que es solamente un tema de carbono y no, hay muchos gases efecto. Me disculpo por el ruido de fondo, pero estoy en un municipio, entonces aquí pasa todo el mundo y no tengo mucho aislamiento acústico. Entonces, reducir las fuentes es importante. ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde se emiten gases de efecto invernadero? Entonces, lo primero es reducir las fuentes o al acero. Y hay muchos proyectos, muchas innovaciones, mucha tecnología, mucho trabajo en términos de proyectos de muchos seres humanos que están desarrollando proyectos y tecnología que permitan reducir las emisiones. Entonces, eso es lo primero, poder reducir las fuentes. En términos de la energía, por ejemplo, la energía que consumimos y cómo la consumimos, de dónde viene, cómo se produce y demás, emite
emite muchos gases de efecto invernadero en diversos lugares. Lo que pasa es que cuando nosotros prendemos el bombillo acá, pues no tenemos claro que hay una termoeléctrica que funciona o con gas o con carbón que nos está poniendo esa electricidad, por ejemplo. Eso lo podemos mirar. Esa es la primera, reducir fuentes. Ojalá cero. Es importante llegar, y se puede hacer, llegar a cero emisiones. La segunda, que es en la que yo estoy más enfocado, es trabajar con la naturaleza para apoyar los sumideros de carbono. Hay un proceso natural vital, procesos naturales vitales que nos permiten la captura de carbono. Es decir, arriba ya hay carbono, hay en exceso, ayuda al calentamiento global. ¿Qué hacemos para bajar ese carbono y traerlo? Entonces hay procesos naturales, hay una máquina que tiene una tecnología increíble, ¿sí?, que funciona hace millones de años, que se llama el árbol, por ejemplo, que es una de las máquinas capturadoras de carbono más eficientes y más importantes que hay. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de que tengamos muchas de esas máquinas produciendo, pero no solamente en términos de tener muchos bosques, sino que efectivamente también le retorne al ser humano de alguna forma productividad, para que no los tumben, sino que más bien digan, hay que dejarlos ahí quieticos porque es que eso nos produce billete? Entonces esa es la segunda, trabajar con la naturaleza. Y la tercera es trabajar con los seres humanos, trabajar con la sociedad, de tal manera que podamos tener muchas más conversaciones de estas, podamos innovar mucho más para poder encontrar muchas más soluciones que nos permitan revertir el calentamiento global, siempre generando bienestar en las personas. Entonces, esas son las tres: reducir, Súper. capturar y trabajar con las personas. Súper. Y entonces, compartamos un poco nuestra mirada porque desde diferentes frentes estamos trabajándole a ese tema. Estamos trabajándole desde el escarabajo verde, le está trabajando usted particularmente, desde el TAM, yo y con otro equipo de personas, desde el Intersect Journey, juntos estamos trabajando en eso, y todos esos de alguna manera son iniciativas, sobre todo las dos últimas que mencioné, son iniciativas muy orientadas a acompañar a las personas, a los emprendedores y a esos emprendimientos a que nos ayuden a escalar las soluciones. Y quiero hablarle a eso un poco porque, primero que todo, cuando yo me enteré, por ahí en el año 2015, de que sí era posible revertir el calentamiento global, para mí lo primero fue un tremendo alivio. Yo la verdad era de los que creía que eso no era posible. Pero segundo, fue una gran frustración, porque yo decía, ¿cómo es posible que el mundo no sepa esto? ¿Cómo es posible que el mundo no sepa que nosotros sí podemos revertir el calentamiento global, que nosotros sí podemos volver a recapturar ese dióxido de carbono y llevarlo a la Tierra? Y entonces, creo que el principal mensaje de esta pequeña conversación de hoy es: queremos que ojalá, y creo que esta es la audiencia en donde este mensaje puede resonar, queremos que ojalá las personas que están metiéndose en el tema de ser emprendedores, de tener emprendimientos, particularmente emprendimientos que le apuntan a los ODS o que le apuntan a estos objetivos que también están cuantificados en gigatoneladas de dióxido de carbono que pueden ser capturadas y que están cuantificadas por el drawdown, que lo puedan hacer y que se puedan empezar a meter en entender cómo es que lo que hacemos contribuye o no, pero en este caso contribuye a reducir esas emisiones de carbono, a ir a la fuente, que es lo que usted dice. Dos, cómo es que nosotros podemos, desde iniciativas que ya existen y soluciones que ya existen, sumarnos y trabajar con la naturaleza para apoyar esos sumideros de carbono. Y tres, ¿cuál es el trabajo que como sociedad podemos hacer para poder generar mayores soluciones? Y al mismo tiempo, entonces, un poco la invitación, que a mí me encanta el ejercicio que usted ha hecho, Jorge, de cuantificar el negocio. Cuente un poquito cuál es el negocio como negocio de hacer esto de revertir el calentamiento global. Pues miren, lo más importante es que si
a cualquiera de los que nos está escuchando en este momento le han dicho, usted está metido en un pésimo negocio, o usted, lo voy a decir coloquialmente, usted, ¿qué diablos hace ahí perdiendo el tiempo y perdiendo plata? Pues lo que le quiero decir es que mejor dicho, no es verdad que revertir el calentamiento global es mal negocio, es muy, muy buen negocio. Yo podría decir tranquilamente que puede llegar a ser el mejor negocio de la historia. Puede llegar a ser el mejor negocio de la historia. El asunto es que cuando uno está emprendiendo y quiere montar un modelo de negocio, los modelos de negocio, los negocios como los conocemos en el mundo en este momento, y esos ciclos de negocio como los conocemos en el mundo en este momento, y pues Andrés sabe que estamos hablando porque también somos consultores organizacionales y nos sentamos con dueños de compañías y estratégicos de compañías a hablar de negocios. Es que no hay, para ese tipo de negocios hay parámetros, pero para los negocios que nosotros estamos montando en ese momento no hay parámetros, somos pioneros en el montaje de esos negocios. Esta mañana, en una de las conferencias que estaban dando, un personaje levantó la mano y le preguntaba a alguien que tiene una startup de zapatos con material reciclado, levantó la mano y le preguntó, ¿y en qué momento te dio punto de equilibrio? ¿Sí? ¿Y qué tuviste que pasar para poder llegar al éxito que estás teniendo ahorita? Y demás, ¿sí? Y ella le decía, pues hacerle, básicamente hacerle y mirar a ver cómo es la cosa. Entonces, con la pregunta que usted hace, para mí el tema del drawdown ha sido un regalo porque es que no he tenido que pagar una consultoría de un montonón de plata para que me estudien a ver si este plan de negocio funciona o no funciona, sino que esta gente se ha encargado de aplicar los modelos y coger modelos con unas tecnologías muy importantes y con fellows de muchas universidades del mundo, modelando soluciones que ya existen en el mundo y proyectándolas al 2030, al 2050, y de lo que se dieron cuenta es que es un excelente negocio. Es más, de las soluciones que en este momento tiene modelado el drawdown, que son entre 80 y 100, más o menos, que ellos dicen que si se logra sacar adelante esas métricas y esos negocios que están modelados en el drawdown, se puede revertir el calentamiento global. Estamos hablando de que para una inversión de más o menos 28 trillones de dólares, eso puede tener un retorno de más o menos 145 trillones de dólares, es decir, es un negocio 5-1. Y los que saben de negocios, si no les gusta un negocio 5-1, yo no sé entonces qué negocio bueno les puede proponer, ¿sí? El asunto es que, como todo negocio de pioneros, hay que trabajar, ¿no? Hay que buscar los recursos para poder invertir, que ahí es donde está, digamos, yo creo, lo más complejo, o sea, vender esto a inversionistas y decirles es un 5-1, uno solito es muy difícil, pero si uno pone como 130 universidades del mundo que lo han estudiado, más científicos y demás, respaldando el asunto, lo que a mí me ha pasado es que por lo menos abren la puerta a la conversación, ¿sí? O ya empiezan a pararle a uno bolas en el asunto para ver si se puede invertir o no se puede invertir en revertir el calentamiento global o detener el cambio climático. A lo que yo he podido llegar es que sí es buen negocio y que está medido. Y eso a mí me alivianó mucho la carga. Todavía hay una carga importante porque pues hay que sacar adelante el propósito que tenemos. Hay que conseguir los inversionistas, hay que hacer el trabajo, ¿sí? Solamente por decir que el drawdown dice, pues no te va a llegar el recurso, pero tienes el respaldo y tienes el conocimiento ahí listo para hacerlo, así como muchas soluciones en las que te puedes apalancar como emprendedor para revisar el tema. Súper. Bueno, nos quedan 5 minuticos. Yo quisiera aprovechar quienes tengan preguntas
quienes tengan preguntas que nos las hagan llegar. Ojalá nos las pudieran hacer llegar aquí al chat de alguna manera para que podamos de pronto responder en estos 5 minutos algunas preguntas. Sin embargo, mientras que llegan esas preguntas, y ojalá lleguen, y si no llegan ahorita, pues estamos abiertos a que nos contacten después a Jorge, a mí, en cualquier momento y poder interactuar con ustedes. Pero yo quisiera resaltar algo de lo que estamos diciendo acá. Primero que todo, existen ya mapeadas 100 soluciones que ya existen, que no hay que inventárselas, ya están inventadas. Lo que hay que hacer es que hay que escalar esas soluciones. De esas 100 soluciones, no hay una solución que sea más importante que otra, sino que esas soluciones al final del día requieren de la interacción de unas con otras, y es una integración y es un tejido que atraviesa todo lo que se necesita para poder lograr el objetivo. Y se necesita que comunidades y organizaciones empecemos a trabajar de la mano, a hacer alianzas, a trabajar colaborativamente y que podamos emprender y a apoyar a que escalen esas soluciones de tal manera que podamos llegar a unos escenarios en donde podamos generar un impacto neto positivo, lo llama Jorge, de aquí al 2030 o de aquí al 2050, porque la otra cosa es la siguiente. No son soluciones que van a ser como prender y apagar el botón, es decir, no es como que un día llegamos y ya entonces revertimos el calentamiento global. No, hay que llegar a un pico y empezar a decrecer. Y si nosotros escalamos las soluciones, lo más seguro es que ese pico va a estar ocurriendo entre el 2030 y el 2050 y estaríamos a tiempo. Si no lo lográramos, estaríamos muy seguramente afrontando consecuencias que también serían muy costosas para nosotros como seres humanos y como humanidad. Entonces, yo quisiera poner el énfasis en lo siguiente, y esta es la invitación que yo les quiero hacer a todas las personas que nos están escuchando. Y es, por favor, es un pedido, por favor, dense cuenta, investiguen, déjense asesorar para que ustedes puedan empezar a cuantificar el impacto de las soluciones que ustedes tienen. Porque cada emprendedor que está acá, cada startup que está acá, lo que está haciendo es que está generando un impacto positivo. Empiecen a entender cuál es ese impacto, de tal manera que puedan escalar también ese impacto. Y empecemos a buscar con quiénes escalar ese impacto. Empecemos a apoyarnos y a apoyarnos como comunidad alrededor de la Cámara Verde de Comercio, a apoyarnos a través de las distintas organizaciones que están apoyando este evento, apoyarnos como comunidad de personas que queremos generar un futuro distinto al que quizás nos tocaría si no interviniéramos nosotros de manera deliberada y consciente. Y esa es básicamente la invitación que les quiero hacer a las personas. Hay un trabajo que tiene que ver con una dimensión técnica, pero hay un trabajo mucho más importante que tiene que ver con la mentalidad de nosotros como emprendedores, con nuestros paradigmas, con nuestra forma de actuar y con la forma que tenemos de ver el mundo. Entonces, ese sería, digamos, mi cierre en este momento con esa invitación. Quisiera regalarle a usted este último minutico de tiempo, Jorge, para que también haga, porfa, el cierre antes de que tengamos que entregar el micrófono para que alguien más entre a este escenario. Bien, no, agradecer en primer lugar y en segundo lugar, cuando yo dije al principio 4.5 millones de hectáreas de bosque andino, 1 gigatonelada, eso viene de ahí, de haber, digamos, como explorado la posibilidad. Para mí fue muy importante, fue un regalo muy importante darme cuenta de que ahí, en ese mapeo de 100 soluciones, estaba la posibilidad de mi startup. Estaba la posibilidad de ayudarle a muchas personas. Y es eso, es poder tener herramientas que lo apoyen a uno y las herramientas ya están para eso. Y de nuevo agradecer por poder poner esa palabra acá y algo de esa experiencia poderla compartir. Gracias, Jorge. Laura, mil gracias por el espacio. Te entregamos el micrófono 5:29 en mi reloj, así que creo que estamos súper a tiempo para que pueda entrar la siguiente persona que viene. No tan rápido, Andrés, como nos acostumbró José Fernández Gómez. En 30 segundos me gustaría que ustedes nos dijeran, a raíz de la difusión de las ideas de Drawdown, en dónde eso ha agarrado tracción, en dónde hay la evidencia
de que comunidades enteras están reduciendo la huella de carbono? Pues a lo que yo los invito es a que revisen la página del Drawdown, www.drawdown.org. Ahí hay muchísima información. Yo lo que les puedo decir en este momento es que aplicando lo que he aplicado, he logrado en 2 años recuperar el suelo del territorio donde vivo. Hace unos días fueron a hacer una medición expedita agrónomos y estaban asombrados de cómo en 2 años habíamos recuperado y estábamos generando las productividades que estamos generando en este momento vía agroforestería. Jorge, ¿podrías especificarnos, disculpa, la extensión de ese territorio que acabas de mencionar? Estamos hablando de 4 fanegadas de tierra. ¿Sí? ¿Y en dónde podemos visitarte para aprender de cómo hacerlo? Dinamarca, Machetá con Dinamarca. Pregunten por don Jorge Monge, porque aquí todo el mundo me dice don. Okay. Y acá estamos prestos para estar con ustedes. Cuando quieran. Sí, tenemos una preguntita. Sí, dame un segundito, Laura, solamente para apuntar a algo, resaltar algo también en la pregunta de Mauricio, y es: perfecto. Existen las evidencias, están documentadas. Ese es el trabajo del Drawdown. El Drawdown hizo eso. Hay un libro, está la página web que dice Jorge, pero hay un libro bien gordo con todos los ejemplos, todas las métricas, todo lo que es el modelaje que ellos hicieron para medir este tipo de cosas. Y para mostrar los resultados, y además están organizados para que uno no se pierda con las 100 iniciativas, están organizadas en distintos clústeres, como en 5 clústeres, si no estoy mal, que básicamente le apuntan a decir, oiga, en dónde incluso tiene mucho más poder trabajar. Y por ejemplo, para que ustedes sepan, uno de los lugares más importantes en donde trabajar es en el tema de mujeres. Mujeres emprendedoras, mujeres como cabezas de familia, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchas evidencias, Sí, Laura, lo interesante sí, de hecho, las métricas están ahí. Ahí está todo. Y lo comparten con mucha generosidad, además. O sea, no tiene usted que pagarles o hacer un montón. No, ahí está todo. Usted puede bajar unos PDFs así, en donde está toda la información de cada una de las, en dónde han hecho las métricas, en dónde han hecho los muestreos, cómo han hecho los muestreos. Es bien interesante. Bueno. Muchas gracias. Nos podemos ahorrar muchos Climate Weeks. Tenemos una preguntita. Dale. ¿El escarabajo verde brinda asesoría para el tema de bosques comestibles? De nuevo, por favor, que no te escuché bien. ¿El escarabajo verde brinda asesoría para el tema de bosques comestibles? Sí, así es. Sí, es una solución muy eficiente para producir comida, producir biomasa y capturar carbono. Y es rentable, muy rentable. Y genera comida limpia de una manera muy eficiente. Tiene mucho trabajo inicialmente, hay que trabajar muy duro inicialmente, pero lo interesante es que después no toca intervenir otra vez los territorios y siguen produciendo por 30 y 60 años en adelante. ¿Podrías, por favor, recordar el contacto para que se comunique? Sí, nos pueden buscar Escarabajo Verde en Facebook y Escarabajo Verde en Instagram también. Perfecto. Muchísimas gracias, ha sido muy inspirador, porque este asunto del cambio climático nos afecta a todos y tener esta visión de, bueno, positiva, que hay soluciones, que hay alternativas, que tal vez no se difunden tanto como deberían, pero existen, pues nos llena de un optimismo colectivo, así que maravilloso. Laura, y es importante que sea eso, optimismo colectivo y llevar a la acción. A veces hablar de esto me da susto, porque cuando dice uno, sí, el calentamiento global se puede revertir y está demostrado, hay mucha gente que dice, no, entonces ya listos, estamos, no hay que hacer nada, hay que hacer todo. Exacto, que el optimismo lleve a una acción que transite a una solución, porque si no, bueno, no nos ayuda. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Mauricio. Ha sido un gusto. Hasta luego, Jorge Enrique y Andrés. Un abrazo. Bueno, muy bienvenidos. Hagamos todo un evento alrededor de las 100 soluciones. Se le Fantástico. tiene. Listo. Perfecto. Por favor, vayan grabando los videos.
Hay 6 ahí. Está bien, Hay seis, Excelente. 6 días increíbles. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.